Nadie quería cuidar de Alejandro Montenegro. Desde aquella noche en que una emboscada en una carretera a las afueras de la Ciudad de México dejó al jefe más poderoso del inframundo, confinado a una silla de ruedas de por vida. Incluso aquellos que alguna vez juraron derramar su sangre por él, comenzaron a guardar distancia. Temían sus ataques de ira, esa rabia que ya no tenía a dónde ir. Temían los ojos fríos y de acero de un hombre que ya no tenía nada que perder. Y tal vez, en el fondo, temían que un jefe que ya no podía ponerse de pie hubiera dejado de ser el hombre ante el cual alguna vez temblaron. Hasta que una mañana de marzo, la hija de 3 años de la nueva empleada de limpieza, una joven viuda llamada Sofía Carrillo, entró deambulando a su oficina. La niña llevaba un pequeño suéter amarillo. Su cabello castaño se rizaba suavemente en las puntas, y sus enormes ojos oscuros no mostraban ni rastro de miedo. No miró la silla de ruedas. No se asustó con el tatuaje que bajaba por el costado de su cuello. No tenía idea de que el hombre que tenía enfrente era aquel cuyo nombre silenciaba a toda la capital. Simplemente metió la mano en la bolsita de tela que llevaba al costado. Sacó una pequeña galleta a la que ya le faltaba una esquina. Se la ofreció a Alejandro, y con absoluta inocencia le dijo: «Ten, cómetela. Yo te voy a cuidar». Y Alejandro Montenegro, el hombre que había ordenado la muerte de decenas de enemigos sin pestañear, el hombre que no había permitido que nadie lo viera débil durante 2 largos años, se quedó completamente sin palabras. 2 años antes de aquella galleta matutina, antes del suéter amarillo, antes de la vocecita que lo desarmó, Alejandro Montenegro había sido alguien muy distinto. A sus 39 años, dirigía una de las 4 familias de la mafia más poderosas del país. La prensa clandestina tenía un nombre para él que nunca aparecía en los periódicos: el Rey sin corona. Se movía por la ciudad como si el pavimento mismo le perteneciera. Los jueces tomaban sus llamadas. Los senadores respondían sus mensajes en menos de 1 hora. Los jefes rivales bajaban la voz cuando su nombre surgía en las cenas, desde las mansiones de las Lomas hasta las bodegas de Naucalpan. Luego vino la noche de la emboscada. Estaba lloviendo. El convoy regresaba de una reunión nocturna con la familia Delgado en las afueras de la ciudad. Una junta de rutina sobre rutas de transporte. 3 autos. Todo como debía ser. Entonces, desde un camino de terracería que no debía tener tráfico a esa hora, una camioneta negra sin placas se abalanzó sobre ellos a toda velocidad y sacó al auto líder de la carretera. 3 balas atravesaron el parabrisas. El impacto destrozó la columna de Alejandro de una forma que ningún cirujano podría deshacer jamás. Solo recordaba un instante, el sonido de los cristales rotos, y luego, la nada. Cuando despertó 11 días después, los médicos le dijeron, con esa misma voz cuidadosa que todos usarían a su alrededor durante años, que nunca volvería a caminar. La persona que ordenó la emboscada nunca fue encontrada. El mundo al que regresó Alejandro no era el mismo que había gobernado. Su prometida, Isabela, una mujer que alguna vez juró por el rosario de su madre que lo amaría a pesar de todo, se quedó 4 meses. El tiempo suficiente para las fotografías, el tiempo suficiente para las flores. Luego, una noche, se sentó al borde de su cama de hospital. Le sostuvo la mano por última vez y le dijo suavemente: «Lo siento, Alejandro. Simplemente no estoy hecha para este tipo de vida». Se fue antes del amanecer. Sus aliados fueron más cautelosos. En fiestas privadas en el Pedregal, en los restaurantes que él ya no podía visitar, comenzaron a hacerse la misma pregunta con diferentes palabras. ¿Puede un jefe que no puede sostenerse sobre sus propios pies infundir respeto? Las familias rivales no decían absolutamente nada, lo que en su mundo lo decía todo. Estaban esperando. Solo un hombre se quedó. Marco Beltrán, su consejero,
Su mano derecha, su amigo más antiguo. El hombre que había estado a su lado durante 15 años, nunca se fue. Marco lo visitaba cada semana. Marco le sostuvo la mano durante lo peor de la terapia física. Marco le susurraba: «Sigues siendo el jefe, Alejandro. Nada ha cambiado». Y Alejandro le creyó sin reservas, porque en un mundo donde todos los demás se habían alejado, la lealtad de Marco era la última estrella fija que quedaba en el cielo. La mansión Montenegro se convirtió en el museo de una vida que ya no se vivía, con las luces encendidas en solo 3 habitaciones de las muchas que tenía. 12 recámaras permanecían vacías. El jardín que Isabela tanto había amado pasó 2 años completos sin una sola huella humana. Solo había un sonido en esos largos pasillos de mármol: el suave y paciente girar de unas ruedas. Sofía Carrillo tenía 30 años, y si alguien se hubiera molestado en mirar de cerca, habría visto que cargaba el peso entero de su vida en sus manos. Tenía el cabello castaño, siempre recogido en el mismo chongo práctico en la nuca. Sus dedos eran delgados, pero nunca estaban quietos. Sus nudillos estaban enrojecidos por años de fregar con jabón y agua tibia. Llevaba las uñas cortas para no engancharse en las sábanas ajenas. Tenía el tipo de rostro que la gente olvidaba en el momento en que pasaba junto a ella, no porque fuera común, sino porque el mundo la había entrenado para mantener la mirada baja. 3 años antes, había sido alguien completamente diferente. Su esposo, David, era electricista en una obra en construcción al poniente de la ciudad. Amaba 2 cosas: a Sofía y a la niña que había nacido 4 meses antes de su accidente. Sofía aún guardaba una fotografía de él, cargando a Emma en el hospital, todavía con su camisa de trabajo, con polvo en el cabello, sonriendo como un hombre que había ganado una lotería privada que nadie más podía ver. Los andamios se dieron un martes por la mañana en mayo. Sofía tenía 27 años cuando lo enterró, 27 cuando regresó a un pequeño departamento arriba de una lavandería, y comprendió con una claridad que nunca la abandonaría, que a partir de ese momento solo serían ella y la bebé de 4 meses que dormía en la habitación de al lado. Aprendió a sobrevivir. Limpiaba 3 casas por semana, a veces 4, cuando alguien cancelaba y podía tomar horas extra. Pagaba la renta puntualmente el día 11 de cada mes. Mantenía a Emma con un abrigo una talla más grande, para que aún le quedara el próximo invierno. No lloraba frente a su hija, porque había decidido muy pronto que Emma crecería creyendo que el mundo todavía era un lugar en el que valía la pena confiar. Cuando la agencia la llamó para un nuevo empleo, le dijeron solo lo que le decían sobre cada cliente nuevo. Un caballero adinerado. Se requiere discreción. No pregunte por la familia. No tome fotografías de la casa. No hable de lo que vea. Sofía no preguntó más. Las mujeres en su posición no se daban el lujo de hacer preguntas. La mañana en que debía empezar en la mansión Montenegro, su niñera, Rosa, llamó a las 6:35 para decirle que su propia hija tenía fiebre. Sofía se quedó de pie en su pequeña cocina, con el teléfono pegado a la oreja, sintiendo esa familiar opresión en el pecho. No podía permitirse perder este trabajo. Vistió a Emma con el suéter amarillo que más le gustaba a la niña, el que tenía una pequeña flor bordada en el cuello. Empacó la bolsita de tela, 3 galletas envueltas en una servilleta, 4 crayolas y una hoja de papel doblada. Se arrodilló frente a Emma y le hizo prometer, muy seriamente, que se quedaría sentada en el área del personal y que estaría calladita. Muy calladita. Emma asintió. Emma tenía el rostro solemne y creyente de una niña de 3 años, que no tenía la más mínima intención de mantener esa promesa por más de 5 minutos. Sofía estaba puliendo la larga mesa del comedor en el 2º piso, cuando se dio cuenta de que ya no escuchaba la cancioncita que Emma canturreaba en el cuarto de servicio al final del pasillo. Por un momento, no se movió. Luego, corrió. Revisó primero el cuarto, luego la cocina,
Luego la despensa. La bolsita de tela no estaba. El papel para colorear estaba en el suelo. Una crayola había rodado debajo de una silla. A Sofía se le cerró la garganta, asfixiada por un terror que no tenía nombre. Comenzó a recorrer los pasillos, llamando a su hija en un susurro que se volvía más agudo y ahogado con cada puerta que pasaba. Estaba cerca del ala oeste cuando lo escuchó. Una vocecita, muy seria, diciéndole a alguien que comiera. La puerta de la oficina principal estaba abierta solo un palmo. Sofía la empujó, y lo que vio detuvo su corazón de golpe. Emma estaba arrodillada en la silla de cuero junto a la silla de ruedas. Tenía ambas manos extendidas, ofreciéndole la última mitad de una galleta rota a un hombre cuyo nombre Sofía había escuchado susurrar exactamente 2 veces en su entrevista, y que nunca había querido volver a oír. En un instante de absoluta claridad, comprendió exactamente en la casa de quién estaba. «Dios mío, Emma. Lo siento, señor. Lo siento muchísimo. Se me escapó. Nunca volverá a pasar. Por favor, yo...» Estaba cruzando la habitación antes de terminar la frase, extendiendo los brazos hacia su hija, dispuesta a bajarla, dispuesta a caer de rodillas si era necesario. En su cabeza, ya estaba redactando las palabras que le diría a la agencia. En su cabeza, ya estaba contando los días hasta que venciera la renta y el dinero que no tenía para pagarla. Entonces, Alejandro levantó la mano, lentamente, sin decir una palabra. Sofía se quedó congelada, con el brazo aún alrededor de Emma, y por primera vez en los 2 años que Alejandro Montenegro llevaba viviendo en esa silla de ruedas, miró a una mujer de su personal, y realmente la vio. No a la sombra que trapeaba sus pisos, no al par de manos que se llevaban su taza de café vacía, sino a una madre joven, asustada, respirando demasiado rápido, esperando lo peor, porque lo peor era lo que el mundo le había enseñado a esperar. «Déjela quedarse», dijo él en voz baja. «Aún no termino su galleta». Sofía abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Alejandro tomó la pequeña galleta rota de los dedos de Emma, con una delicadeza que no encajaba con nada de lo que alguien en esa casa le hubiera visto hacer jamás. Le dio un mordisco. Estaba seca y era demasiado dulce, pero, de alguna manera, fue lo mejor que había probado en 2 años. «¿Cómo se llama?», preguntó él. «Emma, señor. Emma Carrillo». «¿Y el suyo?». «Sofía», respondió ella, con la voz de una mujer acostumbrada a que le pregunten su nombre, solo para que alguien más lo olvide más tarde. Él asintió una vez, como si esa información le importara. Esa noche, después de que Sofía llevara a su hija dormida al viejo auto y condujera a casa bajo un cielo bajo de marzo, la mansión Montenegro volvió a su conocido y largo silencio. Pero, por primera vez en 2 años, el silencio no se sintió como una prisión. Las semanas que siguieron fueron las más extrañas en la vida de Sofía Carrillo. Al principio, intentó mantener a Emma en el cuarto de servicio. Llevó una sillita plegable, un libro para colorear, un conejo de peluche que Emma adoraba desde que tenía 1 año. Sentaba a su hija cada mañana con la misma frase cansada y suave. «Quédate aquí, mi amor. Por favor, quédate aquí». Emma se quedaba unos 20 minutos. Luego, sin ceremonia, sin permiso, sin ninguna comprensión de lo que significaba entrar en la habitación de un hombre como Alejandro Montenegro, la niña del suéter amarillo se abría paso por el largo pasillo de mármol. Empujaba la puerta de la oficina con sus manitas y anunciaba su presencia. Nunca llegaba con las manos vacías. El primer regalo fue un dibujo en crayola, naranja y azul, salvajemente irreal. Se lo ofreció con gran solemnidad y le dijo, en el tono de quien presenta un documento de estado: «Este eres tú». Alejandro miró la figura, una cabeza redonda sin piernas, y comprendió, con algo que no era del todo dolor,
que Emma lo había dibujado exactamente como lo veía. Le dijo, «Gracias», con tanta gravedad como si ella le hubiera entregado un tratado de paz. El segundo regalo fue una pequeña piedra redonda que había encontrado en el jardín bajo el rocío de la mañana. La limpió cuidadosamente en el borde de su suéter antes de ofrecérsela. «Es suavecita», dijo, como si esa fuera la única cualidad que un regalo pudiera necesitar. El tercero fue un diente de león, ya marchito a la mitad, presentado con la formalidad a 2 manos de un enorme ramo de rosas rojas. Alejandro aceptó cada uno de ellos con una seriedad que lo sorprendió incluso a él. La piedra fue a parar a su escritorio, colocada cuidadosamente entre los mapas territoriales, las listas de cobros semanales y un sobre sellado que había llegado esa semana de Jalisco y que aún no había abierto. El diente de león lo puso en un pequeño vaso de agua junto a su lapicero, donde se marchitó por completo, pero nunca fue arrojado a la basura. El primer dibujo lo clavó en la pared. Esa pared había sostenido 2 cosas, y solo 2 cosas, desde que cualquiera en la casa pudiera recordar. Una fotografía en blanco y negro del padre de Alejandro, de traje oscuro, en el día de su coronación dentro de la familia, y un certificado de honor de la parroquia donde 3 generaciones de Montenegro habían sido bautizadas, casadas y enterradas. El dibujo naranja y azul fue justo en medio. Luego se unió un segundo dibujo, luego un tercero. Para fin de mes, había 7, desparejos, pegados con cinta y tachuelas sin ningún orden en particular. Algunos de ellos se pelaban en las esquinas porque Emma había usado demasiada crayola y el papel se había rizado. El viejo don Ernesto, el mayordomo principal que había servido a la familia Montenegro desde que el padre de Alejandro se sentó por primera vez detrás de ese escritorio, pasó por la oficina una tarde y se detuvo. Había pasado 41 años en esa casa. La había visto de luto 3 veces y de fiesta 2. Y nunca, en los 3 largos años desde la emboscada, había visto una sola mancha de color en esa pared. Se quedó en el pasillo un largo momento, mirando los soles torcidos de crayola y al hombre de cabeza redonda y sin piernas. Luego, se persignó muy en silencio y siguió su camino. El personal lo notó antes que el propio Alejandro. Rosalía, la cocinera, una robusta mujer de Sonora que había alimentado a 3 generaciones de Montenegro y que no hablaba con nadie a menos que fuera indispensable. Acorraló a don Ernesto una mañana en la despensa, con un trapo de cocina doblado en la mano y una expresión muy seria en el rostro. «Ayer se terminó todo», susurró. Ernesto levantó una ceja. «Todo, Ernesto», insistió Rosalía. «La sopa, el pan, hasta los pedacitos de pera que le puse a un lado. No lo veía terminarse un plato en 2 años. 2 años». Ernesto no dijo nada. Pero esa misma tarde, cuando Alejandro le preguntó, con el mismo tono casual con el que preguntaría por un cargamento o una reunión programada, ¿a qué hora solía irse Sofía?, Ernesto comprendió que la pregunta no tenía nada que ver con la nómina. Era la pregunta de un hombre que contaba cuántas horas faltaban para que un par de zapatitos volvieran a resonar por el pasillo. Pronto, Alejandro también lo notó en sí mismo. Terminaba las llamadas telefónicas más temprano en los días que Sofía traía a Emma al trabajo. Elegía agendar sus reuniones matutinas en las mañanas en que Emma no estaba. Estaba por primera vez en 2 años, organizando su vida en torno a la posibilidad de la presencia de otra persona. Emma también había empezado a llamarlo de una forma nueva: Tío Alejandro. Las sílabas eran demasiadas para una boca de 3 años. Luchaba con ellas cada vez, rompiendo el nombre en pedacitos y volviéndolo a armar mal. A veces salía Tío Alejano, a veces algo que sonaba casi como un estornudo. Alejandro nunca la corrigió. El hombre, cuyo nombre completo alguna vez estuvo impreso en documentos judiciales de 3 estados,
permitía que una niña pequeña inventara una versión de él que nunca había existido. Una tarde, ella se subió a su regazo sin pedir permiso, un acto que ningún adulto en esa casa se habría atrevido siquiera a imaginar, y comenzó a girar las ruedas de la silla lentamente, mirándolas dar vueltas. Se quedó callada un largo rato. Luego, lo miró con los ojos redondos y curiosos de alguien que finalmente ha decidido hacer la pregunta que llevaba semanas guardando en su pequeño pecho. ¿Por qué no puedes caminar, tío Alejandro? Para la tercera semana, él ya estaba preparado para esto. Había ensayado la respuesta de la misma forma en que alguna vez ensayaba respuestas para los fiscales federales. Unas personas malas me lastimaron, dijo simplemente. Emma frunció el ceño, pensando en ello con toda la seriedad que sus 3 años podían reunir. Observó las ruedas, observó sus rodillas, luego asintió una vez con firmeza, como si hubiera tomado una decisión. Entonces yo pelearé contra las personas malas por ti. Levantó un pequeño puño. Alejandro se echó a reír. Fue una risa real, corta, sorprendida, que venía de un lugar que él creía sellado para siempre. Fue la primera risa que esas paredes escuchaban en 2 años, y lo tomó por sorpresa incluso a él. Desde el pasillo, Sofía se detuvo a medio paso, con un paño doblado aún en la mano, y no se atrevió a entrar. Asterisco, asterisco, asterisco. Marco Beltrán llegó un miércoles por la tarde, como siempre lo hacía, exactamente 7 minutos antes de la hora. Tenía 42 años, y parecía el tipo de hombre que alguien podría confundir con un banquero privado o un diplomático de alto nivel, que era precisamente la imagen que había cultivado durante 2 décadas. Su traje negro había sido cortado a medida por un sastre cuyo abuelo le hacía los trajes al abuelo de Alejandro. Su reloj Patek Philippe era viejo, desgastado, y nunca destellaba hacia la luz. Su voz, cuando saludó a Ernesto en la puerta, era tan suave como el terciopelo. Solo sus ojos nunca descansaban. Se movían. Siempre, siempre calculando la habitación antes de que comenzaran las palabras. Alejandro. Marco. Siéntate. El consejero se sentó frente al escritorio con la soltura de un hombre que se había sentado allí 1000 veces. La zona sur, comenzó Marco. 2 de nuestros capitanes se están quedando muy callados. Creo que Dante nos está robando, aunque todavía no puedo probarlo. Víctor solo está cansado. Necesita que le recuerden quién firma sus sobres. Envía a alguien esta semana, firme, sin hacer ruido. ¿Entendido? Marco abrió una delgada carpeta de cuero. La bodega de Vallejo. El efectivo lleva 3 días de retraso. Nicky dice que el primo del mensajero fue detenido por los federales el domingo, y que todos están nerviosos. Mueve la recolección para el jueves. Otro chofer, otra ruta. Hecho. Y Marco sonrió. Esa pequeña y cuidadosa sonrisa que reservaba para asuntos delicados. Los Fonseca se comunicaron. Quieren hablar sobre una cooperación de rutas, sus contactos en el puerto, nuestros camiones. Dicen que podría ser muy bueno para todos. Los Fonseca pueden esperar. No esperarán para siempre, Alejandro. Entonces aprenderán a tener paciencia. Era el viejo ritmo. El jefe escuchando, haciendo preguntas cortas, dando órdenes cortas. Durante 10 minutos completos. El hombre detrás del escritorio sonó exactamente como el hombre que alguna vez había gobernado los 4 puntos cardinales de la ciudad sin siquiera levantar la voz. Entonces, Marco levantó la vista. Sus ojos se detuvieron durante 3 largos segundos en la pared detrás de Alejandro. En los 7 dibujos torcidos de crayola clavados alrededor de la fotografía en blanco y negro de su padre. En la figura de cabeza redonda y sin piernas, coloreada de naranja y azul. ¿Qué es eso?, preguntó Marco muy suavemente. ¿Es de la hija de la muchacha de la limpieza?
La respuesta de Alejandro fue corta, casi desdeñosa, pero no apartó los ojos del rostro de Marco. ¿Sí? Marco sonrió. Su boca se movió. Sus ojos no. Ten cuidado, Alejandro. Los niños no saben con quién están jugando. Por primera vez en 15 años, algo se movió dentro del pecho de Alejandro que no supo nombrar. Era pequeño, no más grande que un grano de arena. Una leve y desconocida fricción en un lugar donde antes solo había confianza. Pero lo hizo a un lado. Este era Marco. 15 años. El hombre que le había sostenido la mano en el hospital. El hombre que nunca se había ido. No dijo nada. Marco cerró la carpeta de cuero. Se puso de pie y dio la pequeña reverencia que siempre daba. Te veré el viernes. Afuera, Marco caminó hacia su auto con el mismo paso pausado de siempre. Se sentó detrás del volante, en el extremo más alejado del camino de entrada de la mansión. No encendió el motor durante mucho tiempo. Sus manos, apoyadas en el cuero del volante, se apretaron hasta que los nudillos palidecieron. Era una tarde de julio. Ese tipo de calor denso en la Ciudad de México que presiona contra las ventanas y hace que incluso los pisos de mármol se sientan menos fríos de lo que deberían. Alejandro estaba teniendo lo que él llamaba, en el lenguaje privado de su cabeza, un mal día. El dolor fantasma había comenzado antes del amanecer. Un ardor profundo e imposible en las piernas que ya no podía sentir. En músculos que los médicos le habían dicho que ya no enviaban ni recibían ninguna señal. Una crueldad del sistema nervioso, dijeron. No había nada que pudieran hacer. Lo había perseguido a través de su café, a través de su correspondencia matutina, a través de los ejercicios de fisioterapia que había reanudado a regañadientes solo para la parte superior de su cuerpo. Para el mediodía, un martillo sordo se había instalado detrás de sus ojos y se negaba a desaparecer. A las 2 de la tarde, levantó el teléfono y llamó a Nicky, el capitán a cargo de la bodega de Vallejo. La conversación duró 48 segundos. La voz de Alejandro, cuando se enojaba a la vieja usanza, no necesitaba ser fuerte. Solo necesitaba ser silenciosa, la quietud de una navaja sostenida muy cerca de la piel. Pero esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, gritó. Gritó por un cargamento de efectivo que debió haber llegado el lunes, y que todavía estaba en el sótano de alguien en Tlalnepantla. Gritó sobre excusas. Gritó sobre el precio de la lealtad y el precio de la estupidez. Luego colgó. El vaso de cristal Baccarat que tenía en el escritorio, un regalo de su padre el día que tomó el control de la familia, el mismo vaso del que había bebido exactamente una vez, voló cruzando la habitación y se estrelló contra la pared del fondo. Los pedazos tintinearon por el mármol en un amplio arco brillante. Ernesto, que caminaba por el pasillo con un sobre en la mano, se detuvo en la puerta de la oficina. Escuchó el impacto. Escuchó la respiración agitada que siguió. No entró. En 41 años de servicio, había aprendido exactamente cuándo entrar a una habitación y exactamente cuándo dejar a un hombre a solas con su propia tormenta. Alejandro estaba sentado en medio del silencio, el pecho subiendo y bajando, ambas manos apretando los reposabrazos de su silla con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos como el hueso. Intentaba calmar su propia respiración. Estaba fallando. Entonces, la puerta de la oficina se abrió de nuevo, apenas un palmo. Entró Emma. No le importó la orden estricta de que nadie entraba a la oficina cuando la puerta estaba cerrada. No le importaron los pedazos afilados y brillantes en el suelo. No le importó el rostro del hombre que respiraba demasiado rápido en la silla junto a la ventana. El rostro que había hecho que hombres adultos bajaran la mirada hacia el suelo durante 2 años enteros. Caminó esquivando los cristales rotos con los pasos cuidadosos y deliberados de una niña de 3 años que cruza un charco. Se subió a la silla de cuero junto a la silla de ruedas.
No preguntó qué había pasado, no preguntó por el ruido. Puso su manita sobre la de Alejandro, exactamente donde los nudillos seguían blancos, y dijo con la voz suave que usaba para las cosas muy serias: ¿Estás triste? Me sentaré contigo. Y recargó su cabeza contra el hombro de él. Algo se tensó en la garganta de Alejandro. Fue un nudo pequeño, familiar y antiguo, del tipo que había aprendido de niño a tragarse antes de que nadie en la casa de su padre pudiera verlo. En su mundo, las lágrimas nunca habían sido un asunto privado. Eran una debilidad, y la debilidad era algo que los enemigos cosechaban. No había llorado en el funeral de su madre. No había llorado la noche en que Isabela se fue. No había llorado en los 11 días que pasó mirando el techo del hospital, aprendiendo lo que su cuerpo ya no podía hacer. Giró la cara ligeramente hacia la ventana. No quería que una niña de 3 años viera a un hombre que alguna vez dio la orden de acabar con vidas sin pestañear, ahora sentado en una silla, desmoronándose por el toque de una manita en sus nudillos. Pero Emma no se movió. Solo se aferró a su brazo un poco más fuerte, de la forma en que un niño sostiene algo preciado en un lugar lleno de gente. Y susurró las mismas palabras otra vez, no como consuelo, no como lástima, sino como un pequeño y terco hechizo que una niña había decidido que funcionaría. Me sentaré aquí, me sentaré aquí. Y entonces Alejandro lloró. No las cuidadosas lágrimas privadas que a veces se permitía en la oscuridad, en los 2 años desde la emboscada, esas que se secaba rápido antes de que entrara la enfermera nocturna. Estas eran del otro tipo, el tipo de llanto que venía de un lugar muy profundo que había abandonado hace mucho tiempo. Desde la noche del atentado, desde la mañana en que Isabela cerró su bolso y salió de su habitación. Desde la última vez que escuchó reír a su padre en una pequeña mesa de un patio de verano en Jalisco, hace toda una vida. Sus hombros temblaron, y no hizo nada por detenerlos. Lo extraño, lo que recordaría más tarde cuando pudiera pensar con claridad, fue que no se sintió débil. Se sintió sostenido. Sostenido de esa manera pequeña y feroz, en la que solo un niño que te ama por completo puede sostenerte. Sostenido no por la fuerza, sino por la presencia. Emma no intentó consolarlo con palabras que no tenía. No lo mandó a callar. Simplemente se quedó ahí, con la mejilla presionada contra su manga, respirando en silencio, exactamente donde había dicho que estaría. Un poco más allá, en el pasillo, Sofía caminaba hacia el closet de blancos con una pila de toallas limpias balanceándose en su cadera. No escuchó nada dramático, solo un sonido muy bajo, el sonido de un hombre adulto respirando entrecortadamente detrás de una puerta casi cerrada. Se detuvo. Miró por la estrecha rendija. Vio la pequeña cabeza de su hija contra el hombro de Alejandro Montenegro. Vio cómo los ojos de aquel hombre estaban empapados, y vio cómo una de sus manos, en algún momento, se había curvado suavemente alrededor de la espalda de Emma para sostenerla. Sofía se quedó en el pasillo durante un largo tiempo, con las toallas dobladas aún en los brazos. No entró, no tocó la puerta. Retrocedió muy lentamente y siguió su camino. Esa noche, en la pequeña cocina de su departamento arriba de la lavandería, se quedó sentada a la mesa mucho después de que Emma se hubiera quedado dormida. Pensó en el hombre al que toda una ciudad le temía. Pensó en la niña de 3 años que le acababa de enseñar a llorar de nuevo. Para el atardecer, Emma se había quedado dormida en el largo sofá de cuero de la oficina. Un brazo doblado bajo su cabeza, el otro aún aferrando lo que quedaba de una galleta rota. Sofía entró en silencio para levantarla. Sofía. La voz de Alejandro era baja. Era la primera vez que usaba su nombre dentro de la oficina, no como un llamado, sino para dirigirse a ella. Siéntate conmigo un momento, si puedes. Ella dudó frente al sofá. Luego se sentó con cuidado en el extremo más alejado,
con las manos entrelazadas en el regazo, a la manera de una mujer que había sido entrenada por muchas casas para nunca ocupar más espacio del que se le daba. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. «Tu hija», dijo él finalmente. «No le tiene miedo a nadie. ¿De dónde saca eso?» «De su padre, supongo». La sonrisa de Sofía fue pequeña y cansada. A él tampoco le asustaba nada. «Háblame de él». Ella levantó la vista sorprendida. Nadie le había preguntado por David en mucho tiempo. Incluso su hermana había dejado de hacerlo meses atrás, por una bondad que había empezado a sentirse como si quisieran borrarlo. «Se llamaba David», dijo. «Era electricista. Tenía las manos grandes, siempre frías en invierno. Solía llegar a casa cubierto de polvo y se reía de eso. Conoció a Emma cuando tenía 2 días de nacida y nunca pudo separarse de ella». Hizo una pausa. «Hubo un accidente en una construcción, una mañana de mayo. Un andamio. Emma tenía 4 meses. Su voz se mantuvo estable. Había aprendido durante 3 años cómo decir la frase sin quebrarse. Era una habilidad de la que no estaba orgullosa. «Lo siento», dijo Alejandro. «Yo también». Ella dejó pasar un pequeño silencio. Luego, porque algo en el aire de esa habitación la hizo más valiente de lo que solía permitirse, preguntó: «¿Y usted?». Él no respondió de inmediato. «Una noche lluviosa», dijo al fin. «Afuera de la ciudad. 3 balas a través del parabrisas. Desperté en un hospital 11 días después. Cuando le pedí al médico que me dijera la verdad, me la dijo. No nombró a la familia Delgado. No nombró a Marco. No nombró la reunión de la que regresaban. Solo le dio la forma de la herida y el año en que se hizo». Sofía asintió lentamente. No presionó más. 2 personas que habían aprendido a hablar de las peores noches de sus vidas con la voz tranquila de los sobrevivientes. «Me gustaría cambiar tu contrato», dijo Alejandro después de un momento. «Duplicar tu salario. Beneficios completos. Hacer el puesto permanente. No es caridad. Es simplemente lo que vale tu trabajo». Las manos de Sofía se apretaron en su regazo. Se quedó callada un largo momento. «Gracias», dijo. «Pero no quiero el dinero. No de esta manera. No quiero que nada entre nosotros se confunda con algo que no es». Él la miró. Y por primera vez, ella le devolvió la mirada sin bajar los ojos. «Entonces solo esto», dijo él. «Emma siempre será bienvenida aquí, incluso después de que termine tu turno». Sofía cargó a su hija dormida hasta el auto. Al final del camino de entrada, se dio la vuelta y miró hacia arriba. La ventana del 3er piso de la oficina todavía brillaba. Marco Beltrán regresó el miércoles siguiente, 7 minutos antes como siempre, llevando una delgada carpeta que contenía lo que parecía ser un informe sobre un capitán en la zona sur. El informe era casi por completo una mentira. No había ninguna crisis con el capitán. Los números que Marco había preparado habían sido moldeados, suavizados y ajustados para que la reunión durara el tiempo suficiente para lo que realmente había venido a hacer: observar. Entró en la oficina con la misma pequeña reverencia que había hecho durante 15 años. Dejó la carpeta sobre el escritorio. Aceptó el café expreso que Ernesto le trajo y no lo bebió. Emma estaba en la habitación. Estaba acostada boca abajo en la alfombra, con su suéter amarillo arremangado hasta los codos, coloreando furiosamente en la parte trasera de un documento que Marco reconoció como un mapa territorial del corredor oeste. Una crayola en el puño, la lengua asomando por la comisura de la boca en plena concentración. Alejandro la miraba, y entonces Alejandro sonrió. No era la sonrisa tensa y cortés que Marco había aprendido a leer a través de las mesas de juntas. No era la sonrisa que le daba a sus aliados, ni la sonrisa que le daba a sus enemigos. Era una sonrisa real, pequeña, sin defensas,
movida por nada más que la vista de una niña dibujando en un mapa que alguna vez le había costado la vida a un hombre robar. Marco no había visto esa sonrisa en 3 años. Mantuvo su propio rostro perfecta y profesionalmente cálido. Incluso se inclinó hacia la niña, movió los dedos y sacó del bolsillo interior de su saco un pequeño dulce envuelto. «Hola, pequeña. ¿Quieres esto?» Emma lo tomó. No le devolvió la sonrisa, no se lo comió. Lo giró lentamente en su manita, lo examinó, y luego lo dejó con cuidado junto a sus crayolas, de la forma en que un niño deja algo de lo que no está del todo seguro, y volvió a su dibujo. Marco rió levemente, como si le hiciera gracia. Pero algo en ese rechazo silencioso e inexplicable bajó por su columna vertebral como un dedo helado. El resto de la reunión la dirigió con la misma suavidad de siempre. Pidió el consejo de Alejandro. Elogió el juicio de Alejandro. Se fue después de 52 minutos, exactamente la duración de una junta ordinaria. En el asiento trasero de su sedán, durante el largo viaje hacia el sur, el rostro de Marco Beltrán cambió. Estaba pensando en una noche, 2 años antes. Un tranquilo restaurante italiano en Cuernavaca, un reservado en la parte de atrás, 2 copas de vino tinto y un hombre de la familia Delgado que le había preguntado muy educadamente si había un horario que Marco pudiera compartir. Marco lo había compartido todo. Cada giro, cada horario, cada ruta que tomaría el convoy a casa esa noche lluviosa. Había creído, sentado al otro lado de esa mesa, que para el amanecer Alejandro ya no estaría, y la familia Montenegro sería suya. Alejandro no murió, así que Marco se adaptó. Le sostuvo la mano en el hospital. Lloró en el momento exacto en que debía hacerlo. Luego, a lo largo de 2 largos años, había comenzado a mover piezas en silencio. Un capitán por aquí, un flujo de efectivo desviado por allá a través de una empresa llamada Inversiones Rivera. Una duda sembrada en un susurro en el oído de un miembro del consejo durante un bautizo. Estaba tan cerca. Y ahora, una niña de 3 años con un suéter amarillo le estaba dando a Alejandro una razón para volver a luchar. Ocurrió un miércoles por la tarde en septiembre. La luz que entraba por las altas ventanas de la oficina se había vuelto de ese particular dorado suave que solo llega a principios de otoño en la ciudad. Y Emma se había subido al asiento de la ventana para presionar su cara contra el cristal. Abajo se extendía el jardín, un espacio vasto y olvidado que alguna vez había sido cuidado por las propias manos de Isabela. Ahora los rosales habían crecido salvajes. Los senderos de grava estaban cubiertos de musgo. Una banca de piedra cerca de la fuente se había agrietado por un borde, y nunca había sido reparada. Emma lo estudió durante mucho tiempo, de la forma en que los niños de 3 años estudian cualquier cosa que valga la pena estudiar, es decir, por completo. Luego se dio la vuelta, cruzó la habitación, se subió al regazo de Alejandro sin ceremonia, y le tomó la mano con las suyas. «¿Tío Alejandro? Dime. Ojalá vinieras al jardín conmigo». Él no dijo nada. «Podríamos encontrar oruguitas», continuó ella, como si su deseo requiriera un pequeño argumento de venta. «Viven debajo de las hojas. Mi mamá dice que si eres paciente, caminan por tu dedo y hace cosquillas». Lo miró con ojos redondos y serios. «Solo una vez. Por favor». No respondió de inmediato. Le tocó la coronilla y murmuró algo suave que no significaba nada en particular. Ella lo aceptó con la confianza de una niña educada, para creer que los adultos eventualmente cumplen lo que prometen. Se resbaló de su regazo y volvió a su dibujo. Alejandro pensó en sus palabras el resto del día. Pensó en ellas esa noche cuando no podía dormir. No había salido de la propiedad en 2 años, ni una sola vez, ni al funeral de un viejo amigo de la familia, ni al bautizo del hijo de su primo Tomás en Monterrey. No porque no pudiera. Las camionetas tenían rampas,
Los choferes cobraban su sueldo. El mundo exterior seguía ahí, sino porque no quería que el mundo lo viera en una silla. A la mañana siguiente, a las 7:40, hizo una llamada. La doctora Elena Rosas era una mujer menuda pero con huesos de hierro, de unos 50 años, especializada en rehabilitación espinal durante 2 décadas. 18 meses antes, había salido furiosa de la mansión Montenegro después de que Alejandro le dijera, en 3 frases heladas, que ya no quería que le mintieran sobre la posibilidad de milagros. Respondió al segundo timbre. «Doctora Rosas, me gustaría empezar de nuevo», dijo él. 3 sesiones a la semana. Hubo un largo y agudo silencio en la línea. Lunes. 8 de la mañana. No llegue tarde. La primera sesión fue una lenta humillación. Sus músculos se habían atrofiado. Sus nervios gritaban. El sudor le empapó la espalda de la camisa en 10 minutos. Elena no le tuvo lástima. Solo decía con esa voz plana y cortante suya: «Otra vez». Y cuando él ya no podía más, lo decía de nuevo: «Otra vez». Al final de la hora, apenas podía levantar los brazos. Estaba sentado jadeando en la silla. Entonces, Emma entró desde el pasillo con una galletita rota en la mano y dijo, con toda la solemnidad de sus 3 años: «Lo hiciste muy bien, tío Alejandro». 3 palabras que valían más que cualquier certificado en esa pared. Marco se movió un jueves. No lo hizo él mismo. No lo necesitaba. Condujo hasta una farmacia pequeña y respetable, en los límites de Naucalpan. Entró en la oficina trasera como si fuera el dueño, y se sentó frente a un hombre pálido y cansado, llamado Domingo Serna. Había conocido al padre de Alejandro. Había preparado las fórmulas para el dolor después de la emboscada. Era, bajo cualquier medida que la familia usara, uno de los suyos. $400,000, dijo Marco en voz baja, en efectivo, entregados en 3 partes. Domingo no levantó la vista. ¿Para qué? Para un pequeño ajuste en una receta. Nada que aparezca en ningún examen. Nada que se lea como algo distinto a lo que sus médicos ya esperan. Solo un pequeño cambio en la concentración del neurosupresor. A lo largo de meses, nada más. Las manos del farmacéutico temblaban sobre el escritorio. Morirá Marco. Tendrá una complicación. Disreflexia autonómica. Es común en pacientes con lesiones medulares. Cualquier forense lo firmará en una tarde como muerte natural. Domingo cerró los ojos. Pensó en las colegiaturas de su nieto. Pensó en la segunda hipoteca de la casa de su hermana. Pensó en el hecho de que nadie le decía que no a Marco Beltrán 2 veces. Asintió una vez, pequeño y avergonzado. Marco se levantó, se ajustó los puños de la camisa y se marchó. Los síntomas comenzaron en 2 semanas. Al principio, llegaron en silencio. Alejandro despertaba con dolores de cabeza que presionaban detrás de sus ojos durante horas. Su presión arterial subía, luego bajaba y volvía a subir. Las lecturas en el pequeño monitor que Elena Rosas había instalado se volvieron erráticas. 2 veces, en medio de una conversación con Ernesto, perdió el hilo a mitad de una frase y tuvo que quedarse quieto durante varios segundos hasta que la habitación volvió a acomodarse. Culpó a la terapia. Se había estado esforzando demasiado. 6 semanas, 3 sesiones a la semana. Músculos que habían dormido durante 2 años a los que ahora se les pedía recordar. Por supuesto que su cuerpo se rebelaba. Ese era el precio de volver a la vida. Sofía lo notó antes que él. Lo veía todos los días. Conocía las líneas ordinarias de su rostro, la sombra bajo el ojo izquierdo que venía de leer demasiado, la leve tensión alrededor de la boca en los días en que el correo traía malas noticias. Así que lo notó una mañana, al final de esa segunda semana, cuando sus ojos estaban hundidos de una forma en que no lo estaban el día anterior. «Alejandro».
Sofía estaba retirando la bandeja de su café. Su voz era baja. ¿Has hablado con el doctor Ríos? Tal vez debería revisarte de nuevo. No es nada. Estoy cansado. Todos tienen días en que se sienten cansados. Ella no insistió. Solo asintió y dejó la bandeja un momento más de lo necesario. Esa tarde vino Marco. Llevaba una expresión de gran y tierna preocupación. Dijo todas las cosas correctas. Sugirió suavemente que Alejandro estaba trabajando demasiado. Que tal vez debería descansar unas semanas, que algunos asuntos delicados podrían ser manejados fácilmente en su lugar. El capitán de la zona sur, el contrato con los Fonseca, una transferencia bastante grande que no podía esperar. Alejandro accedió a lo del capitán, no accedió al contrato de los Fonseca y no accedió a la transferencia. Marco sonrió. ¿Esperaré? Era viernes por la mañana. Alejandro se había sentido mal desde el momento en que abrió los ojos. Había una presión pesada y sorda detrás de las cuencas. Y cuando se pasó de la cama a la silla, el piso pareció inclinarse levemente debajo de él, de la forma en que se inclina la cubierta de un barco en el oleaje. Sostuvo el barandal de la cama un segundo más de lo habitual. Luego, hizo lo que había hecho todas las mañanas durante 2 años. Lo ignoró y rodó hacia la oficina. A las 9, estaba trabajando. A las 9:40, sintió las manos frías. A las 10, se le secó la boca. Sofía entró con la bandeja de café a las 10 en punto. La dejó a un lado del escritorio y se dio la vuelta. Una sola mirada bastó. Su piel era color ceniza. Una fina capa de sudor frío se le había acumulado en la línea del cabello. Su respiración era más superficial de lo que debería. ¿Alejandro? Su voz fue silenciosa y cautelosa. ¿Llamo al doctor Ríos? No. Él no apartó la vista del papel que fingía leer. Solo déjalo ahí. Ella debió haberse ido. Esa era la regla. Cuando el jefe decía no, te ibas. Pero no se fue. En su lugar, se movió hacia el estante bajo frente a él y comenzó, muy lentamente, a reorganizar la pequeña pila de carpetas que había encima. Sus manos se movían, pero sus ojos no lo soltaban. De pronto, los papeles en el escritorio de Alejandro resbalaron. Él se inclinó hacia un lado. La taza de café cayó por el borde, la porcelana golpeando sordamente contra la gruesa alfombra. El líquido se derramó en un amplio arco oscuro. La cabeza de Alejandro cayó hacia adelante, contra su propio pecho, y su cuerpo se desplomó pesadamente hacia la izquierda en la silla de ruedas. Sofía gritó. No fue el pequeño sonido apenado de una empleada. Fue el grito desgarrador de una mujer que ya había perdido a un hombre, y sabía exactamente lo que esa pérdida causaba. Cruzó la habitación antes de que la taza terminara de rodar. Sujetó su cabeza con una mano antes de que pudiera estrellarse contra el brazo de la silla. Con la otra, golpeó el botón rojo y plano en la esquina del escritorio. El botón de emergencia que Ernesto le había mostrado en su primer día, y cuya ubicación la había hecho repetir 3 veces. En algún lugar de las paredes, una campana discreta comenzó a sonar. «Alejandro, Alejandro, quédate conmigo, por favor». Pequeños pasos llegaron corriendo por el pasillo. Emma apareció en la puerta. Vio el café en la alfombra. Vio al tío Alejandro desmayado. Vio a su madre agachada sobre él, sosteniéndole la cabeza, susurrando algo. No entendía lo que estaba pasando, pero lo comprendió de la forma inmediata y profunda de un niño de 3 años. Algo andaba muy mal. Rompió a llorar. «Ven aquí, mi bebé, ven aquí». Sofía levantó a Emma con su brazo libre, la apoyó en su cadera y mantuvo la otra mano firme debajo de la cabeza de Alejandro. «Mira hacia otro lado, mi amor. Mira a mamá». El equipo médico privado de la familia llegó en 3 minutos. Llegaron rápido y en silencio.
Lo movieron con la eficiencia practicada de quienes ya habían hecho esto antes, en otras habitaciones, en otras casas. En medio del ruido, Marco Beltrán apareció en el umbral. Había sido notificado por teléfono. En su rostro estaba la expresión exacta que un consejero debe llevar en un momento así. Grave, preocupada, presente. Pero en sus ojos había algo completamente distinto. 7 horas después, Alejandro Montenegro abrió los ojos. Al principio, no reconoció el techo. Luego lo hizo. El hospital privado que la familia había usado durante 4 décadas, escondido en una calle tranquila, atendido por médicos que habían firmado los mismos acuerdos de confidencialidad que sus padres habían firmado antes que ellos. Había estado inconsciente la mayor parte del día. La primera persona que vio no fue Marco. Tampoco fueron los miembros del consejo de la familia, quienes en ese mismo instante estaban sentados en una pequeña sala de espera pasillo abajo, discutiendo en voz baja qué tendría que pasar si don Alejandro no se recuperaba. ¿Quién intervendría? ¿En quién se podía confiar? ¿Cuál de las familias rivales necesitaría ser tranquilizada y qué tan rápido? Esa conversación llevaba horas. La primera persona que vio a Alejandro fue Sofía. Estaba sentada en una silla de plástico duro pegada a un lado de la cama. Su cabello se había soltado de su chongo habitual. Sus ojos estaban rojos e hinchados, con ese tipo de cansancio que solo viene de llorar sin dejar que nadie te vea. Todavía llevaba puesto el delantal que se había puesto a las 7 de la mañana, con mancha de café y todo. Emma estaba dormida atravesada en su regazo, con sus pequeñas piernas encogidas, respirando tranquila incluso en sueños. Su manita estaba fuertemente cerrada alrededor del puño de la bata de hospital de Alejandro. Se había negado a soltarlo. Cuando las enfermeras intentaron moverla suavemente para ajustarle el suero, había llorado hasta que Sofía las detuvo. Sofía vio que abría los ojos y contuvo el aliento en un pequeño suspiro ahogado. Se inclinó hacia adelante. «Despertaste. Oh, gracias a Dios que despertaste». Él la miró durante mucho tiempo. Luego miró la manita en su manga, y luego a las dos juntas, madre e hija, encogidas en una silla de plástico de hospital como si hubieran echado raíces ahí. Cuando habló, su voz era seca. «Marco». Sofía dudó. Él la vio luchar contra el impulso de suavizar la respuesta. La vio decidir no hacerlo. Él vino. Se quedó unos 10 minutos. Recibió una llamada de los Fonseca y se fue. Dijo que volvería esta tarde. Alejandro cerró los ojos. No los cerró por agotamiento. Los cerró porque necesitaba un momento para ver algo con claridad. Pensó en los miembros del consejo reunidos 3 puertas más allá. Pensó en su primo Tomás en Monterrey, que no había llamado en 6 meses. Pensó en su madre, que había muerto cuando él tenía 12 años. Y en su padre, que lo había educado para creer que la sangre era lo único que no se podía comprar. Ninguno de ellos estaba en esa habitación. Las personas en esa habitación eran una mujer que fregaba sus pisos para ganarse la vida, y una niña de 3 años que se había quedado dormida llorando con los dedos aferrados a su manga. Abrió los ojos de nuevo. Algo en su interior, una verdad que todo su poder, todos sus años y todas las cuidadosas lecciones de su padre nunca lograron enseñarle, se volvió de pronto, inequívocamente, clara. Extendió lentamente la mano que no estaba conectada al suero. La apoyó muy levemente en la pequeña espalda de Emma. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas otra vez. No habló. Solo asintió una vez, como si respondiera a una pregunta que él no había hecho en voz alta. Alejandro fue dado de alta 4 días después. No lo anunció. No llamó al consejo. No le dijo nada a Marco, quien para entonces lo había visitado 2 veces más, con su cuidadoso rostro de preocupación y sus manos cálidas y obedientes. La primera llamada que hizo Alejandro desde la oficina fue a Ángel Ríos. El doctor Ríos tenía 71 años.
Había sido el médico privado de los Montenegro desde que el padre de Alejandro lo contrató el día del propio bautizo de Alejandro. Era el único hombre vivo, además de Marco, en quien Alejandro había confiado sin reservas durante toda su vida. Ángel. Alejandro. Deberías estar descansando. Necesito algo de ti. Lo que sea. Cada medicamento que he tomado en los últimos 6 meses, quiero que se analice. Cada lote de manera independiente. No a través de la farmacia que me surte. No a través de ningún nombre que esté vinculado a esta familia. Hubo una larga y cuidadosa pausa en la línea. ¿Cuándo empezaste a sospechar? Cuando abrí los ojos en el hospital. Los resultados regresaron 4 días después. Ángel trajo el sobre él mismo. Condujo hasta la propiedad al anochecer. Pasó junto a Ernesto con un leve movimiento de cabeza y dejó el sobre manila sellado en el escritorio de Alejandro sin decir una palabra. «Querrás estar a solas con esto», dijo en voz baja. «Lo siento mucho». Alejandro lo abrió después de que Ángel se fue. El neurosupresor. Un compuesto de entre 11. La concentración, señalaba el reporte en el lenguaje plano y sin emociones de un técnico de laboratorio, había sido ajustada al alza en una cantidad demasiado pequeña para ser percibida en el sabor. Demasiado pequeña para aparecer en análisis de sangre ordinarios, pero suficiente, durante un periodo de acumulación de 6 a 8 meses, para inducir disreflexia autonómica en un paciente medular. Suficiente para aparecer en cualquier reporte forense como una complicación natural de una condición subyacente. Suficiente para matarlo en silencio, siguiendo un calendario preciso. Alejandro se quedó a solas con el reporte durante mucho tiempo. Se lo contó a 2 personas, y solo a 2. El primero fue Vicente Colunga, un investigador, medio retirado, que había hecho trabajos discretos para la familia durante 30 años, y que le debía al padre de Alejandro una deuda más antigua que la vida de la mayoría de sus sicarios. La segunda fue Sofía. La investigación de Vicente tomó 2 semanas. Todos los hilos conducían al mismo lugar. La receta en la farmacia de Naucalpan había sido alterada a mano. La letra pertenecía a Domingo Serna. Las cuentas personales de Domingo, revisadas discretamente, mostraban un pago que había pasado por una empresa fantasma en las Islas Caimán antes de llegar a él. Una empresa registrada como Inversiones Rivera. Y en el certificado constitutivo de Inversiones Rivera, en la única línea reservada para el nombre del beneficiario real, figuraba un solo nombre en cuidadosa tinta negra: Marco Beltrán. Vicente excavó más profundo. Registros más antiguos, movimientos bancarios que habían sido cerrados y archivados hace mucho tiempo. Encontró lo que buscaba un martes por la mañana. Una transferencia electrónica desde una cuenta vinculada a los Fonseca, hacia una pequeña cuenta que Marco había abierto, usado y cerrado en un lapso de 72 horas. Estaba fechada el día anterior a la emboscada, hace 2 años. Alejandro se quedó a solas en su oficina durante mucho tiempo esa noche, con el informe cerrado frente a él. No estaba enojado. Sentía dolor. Un dolor más profundo que la noche del atentado, más profundo que cualquier cosa que la partida de Isabela le hubiera enseñado. Marco no solo había intentado matarlo lentamente con un químico en un frasco. Marco era el hombre que lo había puesto en esa silla. 15 años. Marco lo presintió antes de poder ponerle nombre. 2 reuniones consecutivas canceladas sin explicación. La mirada que Alejandro le lanzaba al otro lado del escritorio se había enfriado en un grado tan imperceptible que solo un hombre que hubiera estudiado ese rostro durante 15 años podría haberlo notado. Y Ernesto, el viejo y silencioso mayordomo, curiosa y repentinamente siempre estaba en la oficina cuando Marco llegaba, acomodando una cortina, limpiando un mueble, sin llegar a irse nunca del todo. Marco lo supo. No sabía cuánto sabía Alejandro, ni por medio de quién,
pero sabía que le quedaban días, tal vez una semana. Y comprendió una cosa sobre el hombre al que había traicionado con absoluta claridad, porque había pasado 15 años observándolo. Alejandro ya no le temía a la muerte. Temía perder a Emma. Marco se movió primero. Fue un martes. Poco después de las 3 de la tarde, el viejo Honda de Sofía se desvió de la avenida principal hacia el largo camino privado que conducía a la mansión Montenegro. Emma iba en el asiento trasero con su suéter amarillo, cantándole en voz baja a su conejo de peluche. El auto había avanzado tal vez 60 metros por el camino, cuando dos camionetas negras se cruzaron rápido desde los árboles a ambos lados, y le bloquearon el paso por delante y por detrás. 4 hombres bajaron. No llevaban máscaras ni dijeron una sola palabra. Esa fue la parte más aterradora. Sofía gritó y se arrojó sobre el respaldo del asiento, envolviendo a Emma con sus brazos. Emma empezó a llorar. Ese llanto fuerte y desgarrador de un niño que no entiende lo que está pasando, pero sabe en su cuerpecito que es algo muy malo. A ambas las metieron rápidamente en la segunda camioneta. Les vendaron los ojos. Luego las puertas se cerraron y los vehículos desaparecieron en sentido contrario. Antes de que el portón de la propiedad terminara de cerrarse, Ernesto ya estaba en el porche delantero esperando. Vio el final. La segunda camioneta alejándose, el polvo levantándose, y la silueta del pequeño hombro amarillo de Emma, aplastado contra una ventana. Ernesto corrió. Alejandro recibió la llamada 4 minutos después. La voz de Marco al otro lado sonaba tranquila, casi cansada. «Están a salvo, por ahora». Alejandro no habló. Se han redactado unos documentos, una transferencia de liderazgo, una declaración de retiro por motivos de salud. Vas a firmarlos y leerás el anuncio frente al consejo mañana por la tarde. Cuando se lea la declaración, la mujer y la niña vuelven a casa. Si no, no lo harán. Hubo un largo silencio. Luego, Alejandro habló, y su voz era tan plana como un lago en calma. Quiero verte en persona esta noche, a las 8. La vieja bodega del Gran Canal. Iré solo, completamente solo. De acuerdo. La línea se cortó. Alejandro se quedó completamente inmóvil durante unos 10 segundos. Luego, volvió a levantar el auricular y marcó 3 números de memoria, números que nunca había anotado en papel. El primero fue el de Vicente Colunga. El segundo fue el de Ernesto, que ya estaba cruzando el piso de mármol hacia él. El tercero fue el de un hombre al que Marco Beltrán nunca había podido comprar en 15 años de intentos, un hombre llamado Salvador Chava, quien contestó al primer timbre y no hizo ni una sola pregunta. A las 8 en punto. La vieja bodega de los Montenegro se erguía oscura a la orilla del Gran Canal, un edificio bajo y de lámina que la familia había poseído durante 30 años y usado para nada más dramático que guardar viejos archivos que nadie leía ya. El canal, más allá, se movía lento y oscuro. La camioneta blindada subió por la rampa de acceso con los faros apagados. Chava conducía. No habló. Se detuvo exactamente donde Alejandro le había indicado. Alejandro bajó del vehículo solo. La silla de ruedas hizo un leve sonido húmedo cuando sus llantas tocaron el concreto de la rampa de carga. Rodó hacia adelante a través de la enorme puerta abierta, sin prisa, con la cadencia de un hombre que llega a una reunión en la que ya ha decidido el resultado. Por dentro, la bodega estaba iluminada por 2 focos colgantes y el pálido resplandor azul de un solo tubo fluorescente en la pared del fondo. Marco estaba de pie en el centro del piso de concreto. Detrás de él, en un arco poco profundo, había 6 hombres armados. En la pared del fondo, atadas a 2 sillas plegables, estaban Sofía y Emma. Emma todavía llevaba su suéter amarillo. Su carita estaba sucia de lágrimas y muy hinchada por el llanto. Pero en el momento en que vio a Alejandro,
Todo su cuerpecito tiró hacia adelante contra las cuerdas, y sus ojos se clavaron en él con una claridad que, en un instante, le quitó a Alejandro 10 años de encima. Marco sonrió. Era la vieja sonrisa hecha a medida. Un jefe en silla de ruedas, dijo, ya no está calificado para liderar. Tú lo sabes, Alejandro. El consejo lo sabe. Toda la ciudad lo sabe. Alejandro no dijo nada. Marco caminó lentamente en círculo alrededor de él, con las manos sueltas a los costados. La máscara había caído. Ya no había terciopelo suave en su voz. Fui yo en la carretera esa noche. La reunión con los Delgado. Les di el horario, cada curva, el camino de terracería, el minuto exacto en que tu convoy iba a pasar. No tenía la intención de que sobrevivieras, pero cuando lo hiciste, me adapté. 15 años, Alejandro. Moví a los capitanes uno por uno. Moví el dinero a través de Inversiones Rivera. Y cuando hasta una niña pequeña empezó a ponerte de pie de nuevo, fui con Domingo. $400,000. Un químico silencioso, una muerte silenciosa siguiendo un calendario. Se detuvo frente a la silla de ruedas. 15 años esperé. Alejandro levantó la vista hacia él. No habló con furia, no habló con dolor. Habló con la calma absoluta de un hombre que ya ha terminado sus cálculos. Marco, no necesito ponerme de pie para demostrar que sigo siendo el jefe. Apenas la frase terminó de flotar en el aire, las puertas de la bodega, a lo largo de las 3 paredes, se abrieron de golpe en el mismo instante. 12 hombres que ya estaban en posición, que ya estaban adentro del perímetro que Marco creía controlar. Vicente Colunga los lideraba. Hubo una conmoción breve y precisa. El ruido de botas sobre el concreto, el golpeteo metálico de armas siendo pateadas lejos. Una sola orden tajante que resonó una vez y no necesitó ser repetida. La luz parpadeó a través de las vigas de hierro del techo. Sombras alargadas se movieron por las paredes de lámina. Cuando terminó, Marco estaba de rodillas, vivo, sometido. Alejandro había dado una instrucción muy específica. Lo quería vivo. El consejo se encargaría de él bajo las viejas leyes de la familia. Vicente cortó las cuerdas de Sofía. Emma se soltó de los brazos de su madre y corrió a través del piso de concreto en su suéter amarillo. Se subió directo al regazo de Alejandro. Le echó ambos brazos alrededor del cuello y sollozó en su hombro, sin soltarlo. 3 días después de lo de la bodega, Marco Beltrán fue presentado ante el consejo de la familia. La habitación estaba en el sótano de una vieja iglesia colonial en Coyoacán, la misma sala baja y de paredes de piedra donde la familia Montenegro había tomado todas las decisiones importantes durante 40 años. No hubo jurado, no hubo defensa, solo una larga mesa de caoba, 7 hombres sentados detrás de ella, y los silenciosos procedimientos de una casa que se gobernaba a sí misma desde mucho antes de que la ciudad escuchara su nombre. Alejandro se sentó a la cabeza. Vicente Colunga expuso las pruebas, una por una. La receta alterada, el examen de concentración del laboratorio independiente del Dr. Ríos, la cuenta en las Islas Caimán, el acta constitutiva de Inversiones Rivera con un solo nombre en ella, la transferencia de los Fonseca fechada el día anterior a la emboscada de hace 2 años, y la declaración firmada de Domingo Serna, entregada bajo condiciones que el propio farmacéutico aceptó, en lugar de enfrentar lo que significaría un no. Los capitanes que habían dudado, aquellos a los que Marco había pasado 2 años convenciendo en silencio, se quedaron pálidos y quietos mientras cada documento se colocaba en la mesa, viendo llegar su propio futuro. Cuando Vicente terminó, nadie habló durante un largo momento. Luego, uno de los miembros más viejos del consejo levantó la mano y la giró con la palma hacia abajo sobre la madera. Marco fue procesado bajo las viejas leyes de la familia, y eso es todo lo que se dirá al respecto.
La familia Fonseca recibió el mensaje una semana después. No respondieron y no volvieron a intentar poner a prueba a la familia Montenegro durante muchos meses. La mansión Montenegro volvió al orden, pero no al viejo orden. Sofía continuó trabajando allí, aunque ya no era, en el sentido estricto, una empleada de limpieza. Alejandro había redactado personalmente un nuevo contrato. Seguro médico total para ella y para Emma. Un fideicomiso que cubriría la universidad de Emma cuando tuviera la edad suficiente. Un seguro de vida a nombre de Sofía. Y al final del documento, una sola cláusula escrita en un lenguaje más claro que el resto. Sofía Carrillo y su hija Emma están, a partir de este día, bajo la absoluta protección de la familia Montenegro. Bajo cualquier circunstancia, en cualquier lugar, independientemente de si la señorita Carrillo sigue trabajando en esta residencia o no. Sofía leyó esa cláusula 3 veces antes de firmar. Cuando levantó la vista, tenía los ojos rojos. Alejandro solo le dijo: «Es lo que debió haberse ofrecido hace un año». Esa misma noche, cuando los documentos ya estaban guardados, los 3 se sentaron juntos en la oficina. Emma se había quedado dormida entre ellos en el largo sofá de cuero. Una manita aferrada a la esquina de una pequeña manta. Su suéter amarillo doblado cuidadosamente sobre el brazo del sofá. La pared detrás del escritorio de Alejandro todavía exhibía los dibujos de Crayola. 22 de ellos ahora, acomodados de forma desigual alrededor de la fotografía en blanco y negro de su padre. No se dijo nada sobre el amor. Ninguno de los dos estaba listo para esa palabra en particular, y ninguno la necesitaba. Lo que tenían en esa habitación era más silencioso que una declaración, y en cierto modo, más antiguo. La paz que solo llega tras el largo y arduo trabajo de haber sido salvados. Alejandro cruzó el espacio entre ellos y tomó la mano de Sofía. Ella no se apartó. 6 meses después. Era una tarde de marzo. Exactamente un año, hasta el día, desde que una niña pequeña con un suéter amarillo había entrado en la oficina del hombre más temido de la ciudad y le había ofrecido una galleta rota. El jardín de la mansión Montenegro, el mismo que Alejandro no había mirado en 2 años, estaba lleno de color. Los viejos rosales habían sido podados y moldeados de nuevo. La banca de piedra resquebrajada cerca de la fuente había sido reparada en silencio. A lo largo de los senderos de grava que Emma ya conocía de memoria, pequeños racimos de flores empezaban a abrirse bajo el sol tibio. Emma corría entre los arriates con el mismo suéter amarillo, que ahora le quedaba un poco apretado de los hombros, sosteniendo un frasquito de vidrio con 2 hojas tiernas y una oruguita que se movía muy despacio. Sofía estaba de pie en la terraza, con el cabello suelto ondeando con la suave brisa de primavera, sosteniendo 2 tazas de té en las manos. Alejandro estaba sentado en la silla de ruedas junto a ella, pero la silla ya no era todo su mundo. Después de 8 meses de trabajo constante con la doctora Elena Rosas, ahora podía pasarse sin ayuda de la silla de ruedas a un asiento normal. Podía quedarse de pie durante unos segundos, aferrándose a los barandales que Ernesto había mandado instalar en la terraza. No podía caminar. Tal vez nunca lo haría. Y eso era suficiente. Emma subió corriendo a la terraza, se encaramó en su regazo con la facilidad de una niña que hacía mucho había dejado de pedir permiso, y le puso en la mano una galletita rota. Alejandro le dio un mordisco. Estaba seca. Era demasiado dulce. Y seguía siendo lo mejor que había probado en toda su vida. Años más tarde, cuando otros hombres le preguntaban a Alejandro Montenegro qué lo había cambiado, el jefe cuyo nombre las familias rivales ya no susurraban con miedo, sino que habían empezado a pronunciar con algo más cercano al respeto. Nunca hablaba sobre la terapia. Nunca hablaba sobre la reestructuración de la familia. Nunca hablaba de los meses difíciles para reconstruir la confianza en el consejo
ni de la paz silenciosa que había negociado con los Fonseca. Solo contaba una historia. Contaba la historia de una mañana de marzo en la que la hija de 3 años de su empleada entró a su oficina, le tendió una galleta rota y le dijo 4 palabras que nadie en 2 largos años se había atrevido a decirle: «Yo te voy a cuidar». Algunos hogares no están construidos con paredes de piedra. Están construidos con las personas que eligen quedarse cuando tenían todo el derecho a marcharse. Cierre del narrador. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta historia hasta el final. La lección en el corazón de este relato es muy simple. El poder, el dinero y la fama pueden comprar obediencia. Pueden comprar lealtad en un pedazo de papel. Pero no pueden comprar a la persona que se sienta a un lado de tu cama cuando ya no le eres útil a nadie. La verdadera familia no se mide por la sangre. La verdadera familia se mide por aquellos que eligen quedarse, cuando el mundo entero les dice que sería más fácil irse. Alejandro Montenegro tenía todo lo que un hombre pudiera desear, y aún así, era el hombre más solitario de la ciudad. Tuvo que llegar una niña que no poseía más que una galleta rota para enseñarle lo que toda su riqueza jamás pudo. Ahora, nos encantaría escucharte a ti. En tu propia vida, ¿quién ha sido esa persona que se quedó cuando tenía todas las razones para alejarse? ¿Un padre, un amigo, una pareja, un extraño que se convirtió en familia? Por favor, comparte tu historia en los comentarios. Los leemos todos, y cada uno de ellos significa muchísimo para nosotros. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, tómate un momento para darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con alguien que sientas que necesita escuchar un mensaje como este hoy. Tu apoyo es lo que nos permite seguir trayéndote estas historias cada día. De parte de todos nosotros aquí, te deseamos mucha salud, un corazón en paz, días llenos de alegría con la gente que amas, y un hogar, sin importar cuán pequeño o humilde sea, que siempre se sienta como el lugar correcto al cual regresar al final de un largo día. Cuídense mucho, cuiden de los suyos, y nos volveremos a escuchar muy pronto en nuestra próxima historia. Hasta la próxima.